sustancias vitales. Y en caso de que se presente dolor, pues trabajar con los programas de dolor especial. Hay que recordar nada más que el punto rosa pues se trabaja con microcorrientes. Y bueno, quiero hacer aquí un paréntesis con este manejo de microcorrientes, porque uno se pregunta, bueno, y si me tengo que poner las microcorrientes localizadas, recordemos que está de alguna manera a modo preventivo, indicado el hecho de colocar frecuencias, sobre todo en microcorrientes en la cabeza. El cuerpo tiene un canal de conducción para estos impulsos, ¿sí? Tendríamos sistema nervioso, sí, venas y arterias, sistema circulatorio que también sirven como canal de conexión. Esto es como el medio de transporte para comunicar las frecuencias y trasladarlas al cuerpo a donde sea necesario, ¿sí? Entonces, si te colocas las pulseras en las muñecas, el cuerpo sabe para dónde tiene que dirigir esas frecuencias. Recuerda que la frecuencia en sí es como un código que está directamente ligado ya sea al tejido o al órgano en donde hace falta, ¿sí? Entonces, no te preocupes, puedes colocarlo, inclusive si quieres lugares perdón, más cercanos, puedes colocarlos en la parte alta de la espalda, atrás, con los parches. Digo, si eso te da más confianza también, ¿verdad? Pero puedes trabajar con esos programas, ¿ok? Obviamente, sí es recomendable hacer previamente un escaneo con punto azul con este propósito. Otra vez, hay que pensar bien en la intención y en el propósito, que se tenga bien claro para que puedas mover las frecuencias que sean requeridas para esa intención y para ese propósito, ¿verdad? Ok, dice, yo tengo dudas sobre interpretación. Por ejemplo, cuando dice estado deseado alcohol. Bien. Cuando esto viene por parte de los reportes de punto azul, recuerda que el punto azul trabaja en un nivel muy sutil, el campo de información, y hay que entender bien qué es el campo de información. Todo es energía, ¿sí? Toda sustancia física está revestida de energía, porque eso es lo que le da movimiento y vitalidad. Pero esta energía a su vez es controlada mediante esquemas informativos. Nosotros lo podemos entender como leyes, principios, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros al manejar este campo de energía está revestido de información, y cuando trabajamos con punto azul, esa información está ligada tanto al aura como al campo de información que nosotros manejamos. Esa información está ligada y está conectada a mi estado de experiencia y a mi estado de ser en un momento dado. Entonces, es como un oráculo, no es literal, vamos, porque viene de elementos muy finos y muy sutiles. Entonces, cuando sale alcohol, hay que ver que esto puede manejarse de distintas maneras y en distintos niveles, ¿sí? Entonces, estaríamos trabajando con el metabolismo en lo más físico, está a nivel personal. O sea, hay que ver hacia dónde tenemos que información y otra vez reprocesar a través de punto azul para tener para cerrar el cerco, vamos a decirlo así, de incertidumbre y poder saber exactamente hacia qué nivel podemos manejarlo. La otra es que cuando tú, por ejemplo, trabajas con frecuencias electromagnéticas de punto azul, vamos que esos efectos vienen desde lo más sutil hacia lo más denso, un poquito el sentido contrario de las microcorrientes que viene de
de lo más físico hacia lo más sutil. Son caminos que van en direcciones contrarias, pero que van con el mismo propósito de restaurar la condición que necesite ser mejorada, ¿sí? Entonces, hay que prestarle un poquito atención y una reflexión a estos mensajes de punto azul en especial, porque a veces salen incongruentes, ¿verdad? Soy hombre, pero me sale algo relacionado con mujer, hay que reinterpretar. A lo mejor está ligado a mi nivel subconsciente, a lo mejor está ligado a mi parte emocional, en fin. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar. Es algo que necesita ser reprocesado y no ser tomado tanto de manera literal, ¿vale? Entonces, es mi recomendación en este punto. Vamos a ver. Ok, no hay dolor para el caso de las muelas. Bueno, pues sí, trabajemos entonces sobre el lado yo diría que aquí el trabajo es darle más solidez, obviamente fortalecer la condición de huesos y te digo, trabajar un poco mejor en la constitución de lo que son las encías, porque en conjunto es lo que posicionan las muelas, ¿sí? También hay que ver si no hay infección en ese sentido. A lo mejor el cuerpo ya necesita deshacerse de eso. A veces el cuerpo es más inteligente y genera sus propios procesos, un poco así como los niños cuando ya necesitan deshacerse de los dientes de leche en la primera etapa de la vida, antes de que lleguen ya los dientes más sólidos, ¿verdad? Pero sí, yo recomendaría así trabajar con huesos, fortalecer obviamente con nutrientes, ese es mi enfoque principal, ¿verdad? Vitamina C para las encías, calcio y magnesio para los huesos, procésalo a través de nutrientes esenciales, digo, sustancias vitales o nutrientes digitales, ¿sale? Dice otra pregunta, buenos días, yo quisiera saber cómo borrar los programas personales que ya no voy a utilizar. A ver, vamos a ver. Entonces, déjame ver si podemos. A ver, permíteme un momentito. Permíteme un momentito. Quisiera ver si podemos. A ver. Ok. Déjame ver si puedo compartir la pantalla de mi celular para decirte más o menos cómo podemos trabajar con esta parte. Ok, aquí estoy, y me pueden ver por otro lado. A ver, voy a... Bien, bueno, ahorita estoy batallando un poquito con esta parte. Te voy a platicar. Cuando te vas a punto azul, déjame ver. A ver. Bueno, hago una pausa y ahorita retomo la pregunta para no detenernos mucho en esto, ¿sí? Ahorita me lo dejo de tarea. ¿Cuántos días me tengo que correr los programas? No hay infección. Cuando vaya desapareciendo el problema, sí, estamos hablando de una condición que necesita atención diaria recurrente, tal vez programas 2 o 3 al día,
cuando los síntomas, obviamente estos, no estoy hablando de la muela que está, o del diente, la pieza dental que está en movimiento. Entonces, poco a poquito hay que darle al cuerpo espacio y tiempo para que pueda tener más fijeza y solidez. Y recordemos que las partes tanto móviles de articulaciones como huesos, todo eso toma más tiempo. Son partes muy móviles, sobre todo acá en los dientes, porque pues todos los días comemos, todos los días nos sometemos a presión, etcétera. Entonces, sí, ahí se va a requerir un poquito más de paciencia. Cada cuerpo trabaja de una manera muy individual. Entonces, lo que para una persona puede ser un proceso de restauración muy rápida, 10 días, 15 días, etcétera, para empezar a ver resultados. Hay cuerpos que son o batallan un poco más para poder procesar los recursos de salud, los de restauración física. Entonces, no puedo ser categórico en esto, porque pues hay muchos factores involucrados, pero sí puedo decir de 15 días a 3 semanas para empezar a ver resultados. Obviamente, si trabajamos y somos disciplinados, le damos al cuerpo lo que necesita, tanto en frecuencias, microcorrientes, nutrientes, etcétera, vamos a tener resultados más rápido, ¿sí? Pero eso es algo muy variable. Después de un escaneo, Healy arroja los programas a utilizar. Estos programas son los que se deben aplicar 3 veces al día o hay que dividirlos en 3 partes para aplicación durante el día. Como protocolo, te corres el punto azul, vamos a suponer, metes todos los programas y trabajas con los 3 que aparecen al principio, con los porcentajes más altos, los porcentajes de relevancia. A su vez, te vuelves a hacer otro escaneo con esos puntos. Al menos es el protocolo que yo manejo, que para cada uno de los 3. Y agarro el primer programa específico que me aparece en cada uno de ellos. Y ese es el que utilizo para mi aplicación personal durante el día. Por ejemplo, vamos a suponer que me corro todos los programas como escaneo. Me aparece en Ciclo de Oro, por ejemplo, me aparece Profesión Sueño, me aparece Fitness. Bueno, entonces hago un segundo escaneo, pero para cada uno de estos niveles. Entonces, me escaneo Gold Cycle y me aparece el primer programa y tomo. Me escaneo Profesión Sueño y el primer programita que me sale también lo pongo ahí. Me aparece, me escaneo Fitness y el primer programita me escaneo y el primer programa es el que anoto. Entonces ya tengo mis 3 programas de seguimiento. Esos son los que me voy a estar aplicando. Como nuestro proceso de vida es muy dinámico, vamos cambiando tanto de condiciones, hábitos, etcétera. Entonces, una vez a la semana hay que repetir el proceso, ¿sí? Porque podemos ir teniendo mejoras, podemos ir teniendo cambios y esa parte hay que irla integrando. Entonces, no te quedes por mucho tiempo con lo mismo, salvo que el problema pues sí sea serio y lento de atender, ¿vale? Entonces, hay condiciones en las que conforme tú vas teniendo la mejoría o se va resolviendo el problema, bueno, pues tenemos que cambiar a otros programas, ¿sí? Entonces, nos hacemos un escaneo de seguimiento. Esto tiene que ser recurrente, de manera tal que puedas respetar los cambios que se van dando como resultado de tu trabajo, ¿vale? Pero generalmente yo trabajo así con ese esquema. Ok, protocolo para COVID. COVID, bueno, pues no sé, con Health Advisor podamos meter el protocolo, generar uno, pero te voy a decir algo. En el módulo de protección bioenergética, déjame te digo para no contarte mentiras, tendríamos defensa bioenergética y luego tendríamos protección bioenergética enseguida.
hay dos programitas que aparecen en ese módulo. Entonces, uno de ellos es coherencia y el otro tiene que ver con, le llaman en inglés Bioenergetic Boost o refuerzo bioenergético. Ese se generó en especial en el proceso de crisis del COVID para contrarrestar un poco los efectos. Trabájalo con eso. ¿Sí? Busca ese programita, obviamente, insisto, hazte un programa, un escaneo, pero métele forzosamente este programa que te estoy mencionando, y porque se hizo en especial para eso. Entonces, déjame te digo. ¿Sí? Bioenergéticos o apoyo bioenergético, y el programa que te digo se llama estímulo bioenergético. ¿Sí? En este módulo de apoyo bioenergético nada más hay dos programitas, uno que es coherencia y el otro, el segundo, que es estímulo bioenergético. Este que te digo es el con el que hay que trabajar. ¿Sí? No sé si ya hiciste o tienes la posibilidad de trabajar con Gila Fire Search para generar un protocolo a partir de ello. ¿Sí? Entonces, ese es uno. La otra, y que a mí me da más confianza también, es el partir de un protocolo, pero a partir del punto azul, porque directo, no batallamos. En el punto azul, trabajamos con las energías y las frecuencias que tu cuerpo está manipulando en ese momento. Entonces, tenemos que meter ese proceso. Vámonos sobre los porcentajes de relevancia más altos y con eso empezamos a generar nuestro propio protocolo personal. ¿Sí? Pero sí, insisto, este programa de estímulo bioenergético se creó en específico para este tipo de problemas. Justo se dio y se generó en la crisis de pandemia. ¿Sí? Entonces, podemos trabajar con esta parte. ¿Puede explicar lo de las vibraciones a distancias, por favor? Un punto muy importante. Esta es una pregunta y bueno, es una inquietud que a muchas personas como que batallamos para digerirlas un poquito, pero podemos utilizar un ejemplo muy simple. Yo puedo estar en mi recámara o en mi sala de mi casa, tengo la televisión enfrente y tengo el control de la televisión en mi mano. Entonces, desde el control, presiono un botón y la tele se enciende. Hay una señal electromagnética con una frecuencia específica para que el receptor de la tele capte esa señal y prenda. Podemos tener otros botones para cambiar de canal, para cambiar de, no sé, de plataformas, Netflix, etcétera. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros generamos un archivo o un patrón de frecuencias en punto azul, hay que ver que el protocolo para grabar estas frecuencias depende de el nombre de la persona, depende del lugar en donde nació la persona, en qué fecha nació. Toda esa información son datos que son traducidos a frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, latitud y longitud de un lugar. Si me voy a Miami, Florida, por ejemplo, pues no tiene las mismas coordenadas geográficas ni maneja la misma energía que la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, coordenadas geográficas se convierten a frecuencias. Nuestros nombres personales, nombres y apellidos, tienen una resonancia muy personal. ¿Sí? Ricardo no tiene la misma frecuencia que Daniel. Entonces, también se traslada a frecuencias. La fecha de nacimiento de la persona, igual. Entonces, si te fijas, tenemos un conjunto de datos en tiempo y en espacio que se integran y eso da una individualidad de frecuencia personal. Eso la registra Gili. Por eso cuando generas tu base de datos con una persona, la metes como cliente, etcétera, o un lugar, o un animalito, una persona, lo que sea, toda esa información se traduce a frecuencia individualizada. Bien.
A lo mejor tú no, la persona no está presente. Me ha tocado grabar personas que están en otro lugar. Yo estoy aquí en Ciudad Juárez. Ahorita estoy trabajando con una persona que está en Ciudad de México, una persona con diabetes ya muy avanzado, pero pues me mandan su foto, me mandan sus datos, lo meto al protocolo para darla de alta y enfoco mi atención en esta persona. De hecho, yo cuando estoy metiendo esa información, cuando pide grabar las vibraciones, estoy viendo directamente la foto de la persona y me conecto con la intención del problema que tiene la persona en especial. Por ejemplo, necesitamos frecuencias para que esta persona sane de diabetes o que salga de un problema financiero o que resuelva sus problemas familiares. Entonces, la conexión se hace a nivel mental. Yo me convierto en una antena de aquella persona para poder manipular sus frecuencias. Vamos. Ahora, fíjate bien, si tenemos la capacidad de trabajar con un control de televisión, obviamente tiene un rango limitado. El control de, por ejemplo, de la cochera de una casa tiene un rango mucho más amplio. El control para mandar señales a un satélite artificial pues tiene un rango más amplio. La mente es ilimitada, no tiene límites. Tenemos una conexión con todo en el universo y con todo en el planeta. Hizo la NASA un experimento, un paréntesis así muy rápido, pusieron a niños, mandaron la sonda viajero a Júpiter cuando estaba pasando por ahí y les dijeron a los niños hagan dibujitos a ver qué es lo que la sonda, esta máquina está viendo en los planetas. Hacen sus dibujos y encontraron un parecido muy grande con las fotos que precisamente la sonda estaba tomando. Entonces, los niños se conectaron con ellos, más fácil para ellos porque no hay tanta duda ni tanto bloqueo. ¿Sí? Entonces, en este punto, la intención es la pauta fundamental para el manejo de frecuencias a distancias. El enfoque, la concentración, porque de hecho ya estamos conectados con todo, pero a veces no lo sabemos o no lo tenemos registrado. Pero si yo tengo ya la información de una persona en específico, si ya Gili tiene registradas esas frecuencias en específico para esa persona, pues simplemente se mandan, ahora sí que al campo de información del planeta, pero nada más hay una sola persona que va a vibrar con esas frecuencias. Una sola, que tiene un nombre específico, nació en un momento específico y en un lugar específico. Y va directo para allá. Todo por resonancia, ¿sí? Entonces tengo mi control de televisión con frecuencias y por resonancia la tele se prende. Es cosa de todos los días, no lo cuestionamos. Y es el mismo principio con el que podemos trabajar con el punto azul, con Gili para mandar frecuencias, ¿sí? Entonces, es lo mismo, decíamos, no es superstición, no es sugestión, es ciencia pura en este sentido, ¿sale? Entonces, protocolo COVID influenza con Gili, con la app del punto rosa, aplicar lo siguiente. Y bueno, hay alguien que ya nos está dando apoyo. Ya se tenía un protocolo específico. Le agradecemos aquí a Rita por darnos su apoyo. Ahí está, ya más en concreto, ¿sí? A veces se tienen ya protocolos armados en específico para determinados problemas de salud. Ya nos pudieron ayudar con eso. Muy bien. Bien, déjame ver qué más tenemos por aquí. La parte emocional y mental es muy importante también. Programa de paz interior, unidad interior, bienestar emocional, ansiedad. Si tienes el Resonance, ok, ya nos dan más información. Un aporte muy completo. Muchas gracias. ¿Qué significan los números, tanto el porcentaje como el que está enseguida en los reportes de aura? Ok, hablamos de relevancia e intensidad. En aura tendríamos una escala para los números del 1 al 10. Eso se conoce como intensidad.
y refleja el nivel de conciencia y de trabajo que hay que ponerle a una situación en específico, ¿sí? Se genera el reporte, ese reporte tiene condiciones especiales con afirmaciones, por un lado, hace alusión a lo que te está sucediendo en ese momento, pero también te da frases de refuerzo que representan todo lo contrario para cambiar la vibración de lo negativo en positivo. Entonces, tenemos un código, tenemos el número de intensidad y el porcentaje de relevancia. Entonces, en el número que te digo va del 1 al 10, el 10 implica la mayor cantidad de esfuerzo que tienes que meter en esa condición. Hacerlo más consciente, echarle más ganas, ser más disciplinado. Los números bajitos del 1 al 4, pues ya como quieres algo que está muy trabajado, ya está muy integrado y que no implica mucho esfuerzo para poderlo procesar, ¿sí? El porcentaje de relevancia, bueno, tiene que ver, hay dos aspectos que me gustaría mencionar aquí en esto. Uno de ellos, fíjate bien, cuando el sensor cuántico de Healy va registrando tus frecuencias, tiene ya un patrón de referencia integrado, ya hay una base de datos de frecuencias. Vamos a decir que detecta las frecuencias de tu corazón y se compara con la base de datos para ver si tu corazón está bien. O si hay un problema emocional, pues también se compara con una base de datos de normalidad. A mayor grado de empatía, a mayor grado de certeza, vamos, de comparativos con esa base de datos en relación a tus frecuencias, es mayor el porcentaje que se tiene. Esto nos da certeza, por un lado, pero también nos da el nivel de prioridad con el que tenemos que trabajar. Por eso te decía hace un momento, si aparecen los porcentajes muy altos, lo primerito con lo que tenemos que trabajar. ¿Vamos? Entonces, ahí tendríamos que prestarle más atención, más nivel de importancia y un mejor nivel de seguimiento a esos puntos. Te decía que, por ejemplo, con los protocolos de punto azul, lo primero, los porcentajes más altos, que son lo que normalmente aparece, pues es lo primero que hay que atender, ¿sí? ¿Qué tanto necesito invertir en esa condición? El número ese que aparece enseguida del 1 al 10 es lo que te va diciendo, ¿sí? Entonces los porcentajes nos dan prioridades y los números nos van a dar el nivel de trabajo que tenemos que invertir en ese proceso, para ese punto en específico que aparece en el reporte, ¿vale? ¿Dónde podré ver la grabación de hoy? Por favor, toma contacto con, ya sea con Fernando o con la persona que te invitó para ver en dónde podíamos encontrar esta grabación. De hecho, ya se está grabando, pero desconozco en dónde y cuándo la podemos tener disponible. Muy bien. Dice, tengo un perrito con convulsiones. Cada vez que le suceden con más frecuencia, ahora 2 veces por mes. De 2 a 3, de 2 a 3 días, 6 a 8 horas. A ver, 2 a 3 días, 6 a 8 por periodo. ¿Qué me recomienda para ayudarlo? Hay un programa que es Healy Animal, en especial para los perritos. Es la recomendación más inmediata. Y ahí se trabaja en específico con los perritos. Hay una aplicación especial para ello. Convulsiones tienen que ver, tanto para los animalitos como para el ser humano, con flujos de corriente en el sistema nervioso que pierden su ritmo, ¿sí? Entonces, se empiezan a mover las corrientes por todos lados y eso es lo que provoca a nivel mecánico el movimiento, los espasmos, etcétera. Entonces hay que trabajar con sistema nervioso. Si no tenemos el módulo de animalitos para las mascotas,
Hay que trabajar con punto azul. Metes a tu mascota, le generas una base de datos y le mandas sus propias frecuencias. Haz un protocolo para tu perrito, ¿sí? Recordemos, ojo con esto, para las personas inclusive cuando hay convulsiones, no hay que trabajar con microcorrientes, hay que trabajar con frecuencias electromagnéticas, es punto azul, ¿sí? Eso es directo, porque podemos generar efectos no esperados. Si nos estamos metiendo directo a, ahora sí que a la trama eléctrica de nuestro propio cuerpo, hay que ser cuidadosos para este tipo de problemas. Cuando tengamos algún problema, en especial por disfunción orgánica debido a impulsos eléctricos no armonizados, mejor no nos metamos en camisa de once varas. Vamos a mejor respetando esa parte y trabajamos desde los cuerpos más sutiles, con punto azul. ¿Sí? Entonces, mi recomendación. ¿Cómo se leen los porcentajes del punto azul del programa Soul Cycle? Por ejemplo, 60% serenidad, 65% aceptación. ¿Quiere decir que estoy serena? No, quiere decir que es lo que hay que trabajar. El porcentaje, obviamente, es relevancia. Entonces, no es un porcentaje, vuelvo al punto del significado de la prioridad. Nos marca el nivel de atención que tenemos que poner en eso. Mientras más alto el porcentaje, entonces la discordancia, la desarmonía o el problema está más acentuado, ¿sí? Usualmente los porcentajes que van del 50% hacia arriba son, yo les llamaría, yo les prendería luces preventivas porque requieren una atención más inmediata, ¿sale? Entonces, es un poquito a la inversa. El 60% no indica que estoy muy bien en un 60%, es al revés. Implica que en un 60% en tu integridad necesitas atender esa parte, ¿sí? Entonces, toma nota de todos estos porcentajes y en qué programas. Y obviamente, si te fijas y puedes hacer un experimento con ello, te puedes ir aplicando estos programas e ir monitoreando. Por ejemplo, a modo de información, no cambies la aplicación de tus programas, pero sí hazte un escaneo diario para que veas cómo se mueven estos porcentajes conforme vas metiendo las frecuencias a tu cuerpo. Tú mismo lo puedes ir sintiendo, ¿sí? Si queremos tener pues una referencia de seguimiento, podemos trabajarlo de esta manera. Es de Yanira. Entonces, de Yanira, hazlo de esa manera. Sí, entonces, esa es una sugerencia que yo puedo decir. Fíjense, hay algo en esto que es interesante. Nosotros detectamos los beneficios del trabajo de Healy por la mejoría que vamos sintiendo, pero el problema es que a veces nos van faltando métricos para poder registrar el nivel de cambio o de avance que vamos teniendo. Entonces, a modo nada más de registro, ve observando a ver cómo se van moviendo esos porcentajes. Inclusive pueden ir apareciendo otros programas en esto. Quiere decir que otros programas pueden surgir conforme los que yo tenía más altos bajan. A esto se le llama efecto pantalla. Un problema acentuado ahorita puede estar escondiendo otro problema con efectos menos acentuados. Cuando yo resuelvo lo más acentuado, entonces lo menor empieza a salir y ocupa el primer lugar. Así usualmente, por eso no te extrañe que si hoy te haces un escaneo y aparecen unos programas, y luego después pueden aparecer algunos mismos de esos programas, pero pueden aparecer también otros nuevos, porque se debe precisamente a ese tipo de condición. Algo que está guardado empieza a hacerse relevante. Bueno, entonces pues lo integras a tu proceso de armonización. Acuérdate que armonización es salud. ¿Sí? Espero haber respondido bien la pregunta. Dice, tengo dudas de que cuando se empieza con cualquier paciente se hacen 3 sesiones.
una de Pure, una de Pure, una Release y una de Bing. Estos son del ciclo de oro. ¿Eso es correcto? Y luego se hacen los análisis de resonancia y a distancia. Eso es siempre como regla. Bien, hay que ver. Número 1, podemos trabajar sobre protocolos ya establecidos. Por ejemplo, si te fijas, el primer modelo de Healy tiene ciclo de oro únicamente, porque estos programas son en sí tan de alto impacto que pueden ser hasta cierto punto manejados nada más en ese nivel, por decirlo así. Entonces, el producto más básico de Healy nos pone a disposición los programas de Gold Cycle. Y de ahí tú puedes armar un protocolo de seguimiento nada más apoyándote con esos programas. Ahora, esa es una parte. Igual hay protocolos, por ejemplo, ciclo profundo, tendríamos el poder de 3, el ciclo natural, etcétera. O sea, son paquetes de programas con frecuencias que puedes estar utilizando recurrentemente si es que no tienes algún padecimiento de urgencia ahorita, ¿sí? Si tienes alguna condición que tratar que es relevante para ti, bueno, entonces hacemos un escaneo. Si te sientes mal emocionalmente, si empiezas a tener un problema agudo, algún resfrío grave, o, bueno, o simplemente resfrío, o cualquier malestar, vámonos a los escaneos. Y de esos escaneos generas otro protocolo, ¿sí? Vamos a decir, ¿cuál es mi ruta a trabajar? Vamos, y eso depende mucho, número 1, de lo que tú quieras, y número 2, de lo que te está pasando. Si yo me siento bien, si no hay ningún problema, vamos a decir, si mi estado de condición de salud es relativamente normal, bueno, pues puedo trabajar con un protocolo de estos ciclos que ya están elaborados, ciclo de oro, poder de 3, etcétera, ¿sí? Pero si no es así, entonces haz una pausa, por ejemplo, o vete directo a escaneos para trabajar una condición en especial. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con protocolos que tienen que ver con ajustes de trabajo interior. Entonces ya los armé. De hecho, escogí mis programitas y dije, no, con estos 3 programitas voy a trabajar para lo que yo necesito. ¿Por cuánto tiempo? Lo que considere necesario. 15 días, 3 semanas. ¿Para qué? Para darle al tiempo a mi cuerpo, a mi mente, para que pueda integrar este efecto y pueda fijarlo en mi interior. Si no tuviera una meta en específico con esto, bueno, entonces diría yo, bueno, me apoyo en los protocolos que se arman, por ejemplo, de ciclo de oro. Empiezo con Pure, como toda persona que inicia con el uso de Healy, para depurar, desintoxicar, eliminar y hacer que el cuerpo se vaya acostumbrando gradualmente al estímulo de las microcorrientes o de las frecuencias electromagnéticas, dependiendo del canal que utilices para trabajar, ¿sí? Entonces, esto es muy dinámico y muy cambiante, como es la vida. No hay siempre, número 1, no hay absolutos, para empezar. Y número 2, tener la flexibilidad para poder hacer ajustes cuando esto es necesario, ¿vale? Entonces, aquí un poco la discreción, la observación y el monitoreo personal nos ayudan bastante para ello. ¿Okay? Tiene que ser tu nombre completo y si te casaste y cambiaste de apellido. Bien, ¿cuál es tu prioridad en cuestiones de identidad? Si te ves a ti misma, por ejemplo, o a ti mismo, Lorena Meyer, si tu rol fundamental de identidad tiene que ver con ser compañera, pareja, esposa de alguien, y obviamente, bueno, esto es muy común en Estados Unidos. Las mujeres toman el apellido del marido, ¿sí? Pero puedes trabajarlo de esa manera. Acá, por ejemplo, aquí en México, hay personas que estando casadas
para estos efectos trabajan con su nombre de soltera. Entonces, ¿qué te identifica más? Trabaja con eso. Por ejemplo, ya es muy raro aquí en México que la esposa utilice el apellido del marido, ¿verdad? Por ejemplo, Marta Linares de Martínez. El de ya quedó en el pasado, casi ya se está perdiendo esa costumbre, ¿no? Entonces, trabaja ese nombre. Si es el que usas de manera recurrente, si es el que te da poder, si es el que te da identidad, trabaja con eso, ¿ok? En especial. Y los tiempos de a distancia y con qué frecuencia. En un caso de esclerosis múltiple, ¿qué consejo? Era una persona muy activa. Deportes, a ver, social y gerente de una compañía, se jubiló y ya está en silla de ruedas. Ok. Tenemos distintos periodos de tiempo y distintas frecuencias cuando trabajamos con punto azul, dependiendo si el problema es agudo, crónico o degenerativo. No tenemos esclerosis múltiple de un día para otro, pues tenemos un problema crónico degenerativo. Cuando se tienen casos de esta manera, usualmente el patrón de frecuencias se trabaja hasta 6 minutos una vez por día. Te paso el comentario de algo que me sucedió hace poquito. Estamos hablando del caso de una persona, estoy trabajando con una persona a distancia y es una persona de 84 años que tuvo un problema muy serio de salud. Inclusive se fue y la tuvieron que resucitar 2 veces en un mismo día. Luego no quedó muy bien en sus movimientos motores. Total que me dan este caso, hice el escaneo de la persona y para sacarla rápido, pues se hace el escaneo, le envío las frecuencias por 6 minutos, 3 veces al día. O sea, era meterle impulso para que saliera rápido. Pensé, dijo, necesitamos armonizar a esta persona de inmediato. Y conforme fue pasando el tiempo, fui cambiando los tiempos, ¿sí? Luego fueron de estos 5 minutos, 2 minutos 49 segundos, 3 veces al día, y es lo que estoy manejando ahorita. Cuando estamos trabajando con casos crónico-degenerativos son 6 minutos 3 veces al día. Cuando son crónicos son 6 minutos una vez al día. Cuando es agudo, 2 minutos 49 segundos de 3 a 5 veces al día. Entonces hay protocolos dependiendo de la severidad, ¿sí? Hay que ver cuando son casos crónico-degenerativos, hay que meter todo. Es muy común que en los escaneos salga Gold Cycle y ciclo profundo, porque tienen que ver con escenarios de experiencia muy arraigados, muy profundos. Un cáncer, una esclerosis múltiple, fibromialgia, etcétera, tienen que ver con factores internos de tiempo atrás y que no han sido procesados a nivel del alma, a nivel de la experiencia. No se le ha dado un significado adecuado a las experiencias por las que se han pasado. Entonces, esa información se ha quedado guardada y luego genera un nivel de respuesta a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces, no nada más es atender eso, lo físico. Tenemos que irnos hacia niveles un poco más profundos y trabajar en todos esos niveles, ¿sí? Ahí hay que trabajar de esa manera. Y obviamente, mientras más integrado el problema, más arraigado, toma más tiempo salir adelante. Entonces, hay que trabajar de esa manera. Mi recomendación serían 6 minutos diarios. Haz un escaneo punto azul. Y si tienes a la persona presente, mucho mejor. Puedes estimular, por un lado, microcorrientes para trabajar a nivel físico rápido, a la par que durante el día puedes trabajar desde los planos sutiles con punto azul. Y de esta manera, de modo simultáneo, trabajamos
lo físico orgánico por un lado y los cuerpos sutiles, me refiero a lo mental, lo emocional, lo espiritual, por otro lado también. ¿Okay? Hay que ver también cuál es el significado de vida que tiene esta persona como para que termine de esa manera. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus afirmaciones que la tienen postrada en una silla? A lo mejor se dio por vencida, a lo mejor ya no quiere mantenerse activa, a lo mejor hay muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que nos dan los escaneos. Y la persona que recibe la frecuencia a distancia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, claro que si está consciente de que está recibiendo esa información, eso le da una mejor apertura y una mejor capacidad para poder recibir y asimilar ello. ¿Por qué? Porque hay conciencia involucrada. La persona cuando no es consciente o no sabe que está siendo ayudada, igual recibe el impulso. Igual sus cuerpos sutiles están siendo estimulados. Pero la conciencia, cuando está presente, acelera el proceso, se integra de un modo más eficiente. Es como cuando estás comiendo, por ejemplo. Yo puedo estar comiendo y estar viendo el periódico al mismo tiempo. Mi atención está dividida. Entonces, como y los procesos de asimilación son mecánicos. Bueno, está bien, se trabaja, el alimento hace su función hasta ahí. Pero si yo estoy comiendo con atención, saboreando la comida, digiriéndola, pasándola bien, detectando su sabor, su consistencia, entonces integro algo más, simplemente con el hecho de prestarle atención al alimentarme. Entonces, sí, si la persona es consciente y sabe, y más aún, si sabe en qué parte del día está recibiendo la información, mucho mejor. ¿Sí? Tenemos casos de personas, por ejemplo, que son auxiliadas por grupos de oración para la sanación de alguien. Entonces, si ese alguien es consciente de que hay un grupo de oración que en cierto momento del día se juntan para mandarle oración para su sanación, bueno, entonces la persona se predispone más, la mente no está distraída, está enfocada y conectada con una mayor deficiencia en el proceso de sanación. ¿Vale? Muy bien. Buenos días. Jenny desde Perú, saludos, muy bien. ¿Con qué programa puedo iniciar para una persona que tiene alergia a alimentos enlatados? Bueno, lo primerito, hay un meridiano de alergias, meridianos 1, por ahí lo primerito, es alergias a todo tipo. El sistema inmunológico está sobreexcitado. O podemos tener ya algún tipo de rechazo a algún preservativo, conservador, etcétera, que esté en los alimentos enlatados. Obviamente, lo ideal es trabajar con algo más natural, pero podemos trabajar sistema inmune, alergias, que también están, los dos están en meridianos. Podemos trabajar, fíjate qué curioso, y también cuando el problema está muy localizado, podemos irnos a programas más que trabajan más en el aspecto energético o bioenergético. Por ejemplo, si el problema está enfocado o los niveles de reacción están en el estómago, por ejemplo, o en el esófago, podemos trabajar tercer chakra. A veces sucede cuando tienes problemas de garganta, entonces sí, hay una infección, pues trabaja con sistema inmune, tal vez bacterias, pero también el chakra de la garganta. Y vas a ver que hay más resultados interesantes por ese nivel. Entonces, con Healy tenemos recursos para trabajar en muchos niveles ante un solo problema en específico, ¿sí? Hay que ver también, sí, sistema inmune, programa de alergias, el chakra que esté localizado, y con eso podemos tener un protocolo de base para poder atender este problema. ¿Ok?
¿Cuántas terapias del punto azul se pueden dar al día a una misma persona? Depende del protocolo. Decíamos, para un problema agudo, son 2 minutos 49 segundos de 3 a 5 veces por día. Con los cuerpos finos del cuerpo no hay mucho problema. Nada más sí hay que ser muy prudentes en cuanto a duración e intensidad. O sea, me refiero a frecuencia. O sea, con cuántas veces, qué tanta frecuencia estoy utilizando el manejo de las frecuencias, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos sobreestimular al cuerpo, y en este caso los cuerpos sutiles, que son menos reactivos, nos generan menos nivel de respuesta inmediata. Y aquí también el alma de la persona, qué tan reactiva es a los estímulos de frecuencias, por ejemplo. Hay personas que son menos reactivas o reaccionan de una manera más lenta. Puedes meterles muchas frecuencias muchas veces al día y se pueden dar unos cambios de manera regulada y controlada sin ningún problema. Pero si la persona es muy sensible a ello, tenemos sensibilidad en muchos niveles, a microcorrientes, a escenarios de energía, a microfrecuencias, frecuencias electromagnéticas, etcétera. Entonces, lo que yo le doy a una persona, no necesariamente se lo tengo que dar a otra. La sensibilidad de la persona y su nivel de recuperación y de asimilación de estos estímulos marca la diferencia. Entonces, el monitoreo es muy importante. Mi recomendación siempre es empezar de menos a más, siendo prudentes 3 veces al día, frecuencias punto azul, y vamos viendo de ahí en adelante cómo se van dando los cambios en la persona. Entonces, te digo, el caso de esta persona mayor, pues sí, yo necesitaba armonizarla de una manera muy inmediata porque su problema era muy severo, una condición aguda crítica. Había que sacarla de eso rápido. Entonces, conforme fue mejorando la persona, obviamente fui bajando los periodos de tiempo y la cantidad de veces en la que le mandaba las frecuencias. Ahorita ya nomás le estoy mandando una vez al día, 2 minutos 49 segundos y ya. ¿Por qué? Porque su condición mejoró mucho, bastante bien. Entonces, hay que ser prudentes con esto. No hay reglas específicas porque somos individuos, cada cual tiene un nivel de respuesta diferente. Pero si yo quiero ser cuidadoso, precavido, vámonos con lo mínimo. Empieza desde ahí. Ya si quieres ir agregándole un poquito más, hazlo y monitorea. Si ves que la persona entra en una condición, vamos a decir, de ansiedad o de malestar, estás metiendo demasiado ahí. A contener cuerpo físico y tu campo de información, ¿sí? Entonces, ahí estamos mandándole un estímulo intermedio, por decirlo así. Yo he dicho, el coil es el punto intermedio entre el punto rosa y el punto azul, entre las microcorrientes, por un lado, y por el otro lado con las frecuencias electromagnéticas. Entonces, coil trabaja, le llaman un vector cuántico, ¿sí? Esa es una línea de fuerza que por la frecuencia manda información, tanto al cuerpo como al campo de información al mismo tiempo. Pero es localizado, ¿sí? No puedes utilizar, bueno, hay técnicas, hay que, pueden utilizarse como recursos auxiliares, pero al menos lo que maneja la empresa en términos prácticos para esto es así.
Ya podrás utilizar el trabajo del coil, como la radiónica, etcétera, para poder hacer un trabajo de esta naturaleza, pero esto ya implica otras cosas. De momento podemos decir que el coil en específico tiene un uso personalizado. ¿Dónde pondremos ver la grabación de hoy? A ver, estar al pendiente ahí con Fernando o con la persona que te invitó al Zoom. Dice que se puede hacer con una persona enferma de los pulmones. Ya se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a ver. Con una persona enferma de los pulmones, usa oxígeno y trae marcapasos. ¿Qué sí se puede hacer con esto? ¿Qué sí se puede hacer con esta persona? Punto rosa está contraindicado. Trabaja con punto azul únicamente. Entonces, sí, volvemos al caso de las epilepsias y de las convulsiones, porque vemos que el corazón está regulado precisamente por una corriente eléctrica controlada. No queremos alterar eso. Entonces, hay que trabajar desde lo más fino para poder generar un estímulo hacia lo más físico, vamos. Entonces, sí, definitivo, hay que trabajar con punto azul únicamente. Inclusive el coil, obviamente no lo trabajaríamos así. Únicamente frecuencias electromagnéticas por punto azul. Entonces, si lo puedes escanear a esta persona, trabaja esos programas, los que tienes a disposición, y pues es lo que podemos hacer con ella. Directamente es una condición de alto riesgo. ¿Vale? Bien, voy a dar otras 2 o 3 preguntitas y dejaríamos la sesión del día de hoy. Claro que cada pregunta es todo un tema para mucho, ¿verdad? Dice, ¿cuál es una combinación máxima de terapias entre la aplicación Rosy azul en un día? Una combinación 3 y 3. 3 de rosa, 3 de azul. Volvemos al punto. Puede ser algo intenso en cuestión de estímulos, ¿sí? Si quiero ser prudente en mi manejo, nada más 3 programas al día. Puede ser 1 rosa y 2 azul, o 3 azules nada más, o 3 rosas, etc. Si quieres algo más fuertecito, bueno, pues puedes ir subiendo un poquito la cantidad. Pero sí, lo más que te puedes aplicar con punto rosa son 3 veces al día. Puedes estimular con punto azul, y yo diría no más de 3 veces. Sí, porque podemos, insisto, sobreestimular, y ya no digo al cuerpo físico, tu integridad. ¿Sí? Volvemos al punto de que si tu cuerpo o tu integridad puede responder a un estímulo de cambio rápido, ¿ok? Pero hay que tener cuidado, más que nada por prudencia y para no perder control en esto. Tú sabes que a veces el cuerpo y tu alma tienen sus propios tiempos de cambio. No presionemos, porque a veces trasladamos lo que hay en el ambiente hacia lo interior. Todo se mueve muy rápido afuera, por lo tanto yo quiero cambiar de una manera muy rápida y acelerada. No, conoce y respeta tu propia naturaleza y trabaja con ello. ¿Sí? El cuerpo, el alma no saben de prisas, no están conectados con lo que hay en el exterior. ¿Sale? Y por último, ¿y cuánto porcentaje negativo? ¿Y cuándo el porcentaje negativo? Usualmente son esquemas que o tengo mucha resistencia para trabajar con ello, no quiero, no me gusta, o soy muy inconsciente de estos procesos. ¿Sí? Hay inclusive microcorrientes que tú metes y el cuerpo batalla para integrarlas, para asimilarlas. Hay muchos bloqueos y muchas resistencias. A veces, perdón, a veces es necesario trabajar con otros programas auxiliares, por ejemplo, de relajación, por ejemplo, de armonización,
para que puedan entrar esas otras energías. ¿Por qué? Porque, te digo, insisto, podemos tener mucha resistencia consciente, o bien podemos tener un bloqueo inconsciente y no darme cuenta, sin querer queriendo, decía la chimotrofia por ahí, de trabajar con ello. ¿Ves? Entonces, en la medida de que pasamos de porcentajes negativos a positivos, la conciencia está involucrada. Número uno, y cuando ya digo un sí y acepto un proceso de cambio y de restauración, es cuando damos el brinco de lo menos a lo más. Porque a veces puede haber se le llama complejo de Jonás, el hecho de que tengas una resistencia a cambiar y a mejorar. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad implicada. A veces un proceso de sanación quiere decir que si yo me curo, tengo que cambiar en algunas cosas y asumir la responsabilidad de ello, pero saboteo mis procesos y no quiero. Pero eso es inconsciente. Entonces, eso es lo que pueden indicar los porcentajes negativos. ¿Sale? Muy bien, bueno, pues sí, hay muchas preguntas. Una disculpa porque sí es bastante, obviamente, insisto, cada pregunta es todo un tema. Y bueno, pues ya tendríamos oportunidad de trabajar en otras reuniones, en otros escenarios para poderles dar mis puntos de vista, ¿verdad? Recuerden que esta información, pues es para que ustedes la integren y la adapten a sus propias condiciones. A lo mejor habrá otras opciones que puedan darles a ustedes mejores resultados. A lo mejor con lo que pudimos compartirles puede ser suficiente, pero pues gracias, muchas gracias por el tiempo que nos han permitido estar con ustedes. Muchas gracias a Fernando por permitirme estar aquí compartiendo esta información, estos puntos de vista. Y lo bonito de todo esto es que estamos juntos, armonizados, conectados sobre un mismo propósito, y es obvio que pues seguiremos coincidiendo, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo de todos. Yo aprendo mucho de ustedes, de sus dudas, de sus situaciones, y en este caso les puedo decir lo que no sé, lo investigo, y eso me ayuda a crecer también y a aprender, ¿vale? Y bueno, pues lo que sí sé o lo que me parece coherente y conveniente, pues es lo que les comparto. Les agradezco mucho su tiempo. Estamos a la orden. Mi nombre es Carlos Ávila, doctor, pero no soy médico.